Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el último capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 101, el sol brilla una vez más. En ese momento, todos se repondrían, a lo que Ikaros diría, amo, mientras las demás dirían, bardo oro, así todos los miembros de DXD, junto a Udo, Koby, Kun, Aokiji, y Fujitora, irían a ver qué había sucedido, donde encontrarían un gigantesco cráter, a lo que Kun diría, no, Bardo-chan, ¿acaso él? No, esto no puede ser, a lo que Rias diría, rápido, tenemos que bajar para ver qué pasó con ellos, pero después, estando a punto de que Sailor dijera algo, todos escucharían como de un costado. Alguien estaría caminando, así ellos al girarse, verían como de ahí saldría Korag, mientras iba ayudando a Bardo, a lo que todos se sorprenderían, pero después, los chicos al ver a Bardo irían rápidamente a tratarlo, donde Ikaros, Rias, y Akeno lo recostarían con cuidado. Por su parte, Ninfu usaría su magia, y después comenzaría a reponer sus fuerzas. Por su parte, Issei, junto a Koneko irían en busca de Asia, y los demás, por su parte, los piratas dirían, no puede ser, el capitán ha sido derrotado. A lo que Shiki después diría, demonios, ¿qué debemos hacer? Ese maldito fue enviado a lo más profundo de la tierra, mientras que Zeus diría, mamá, no siento su energía, lo que significa que debe estar muerto. Ante esto, todos se sorprenderían, a lo que Kaido diría, entonces, ¿qué haremos? Pero después Davidions diría, no sé ustedes, pero yo me largo, si ese imbécil no consiguió el éter, ¿qué les hace creer que nosotros podremos? A lo que Silverax se diría, opino lo mismo, a lo que Gloriosa diría, ya he tenido suficiente. De esta manera los piratas comenzarían a marcharse, pero Akainu diría, ¿a dónde van malditos? Así todos lo mirarían, y luego, Akainu con mucha dificultad se colocaría de pie, mientras también activaba su fruta, a lo que Aokiji y Kizaru dirían, Sakazuki, pero después Akainu diría, no dejen que esos malditos piratas escapen, pero después Barba Blanca estrecharía la mirada, donde Akainu estaba a punto de ir, pero después Fujitora y Udo se colocarían enfrente. A lo que Akainu diría, ¿qué están haciendo? Quítense de enfrente, pero en eso Fujitora diría, ya basta hermano, a lo que Udo diría, ya han muerto suficientes, no debemos provocar más bajas innecesarias. Ante esto todos se sorprenderían, pero luego Akainu diría, ¿pero de qué rayos están hablando? Pero luego Sepir y Tsuru dirían, ya basta, así ellos lo verían, a lo que Sepir diría, ya basta Sakazuki, como dijo Udo, nuestras fuerzas no necesitan más bajas. Donde unos soldados dirían, Sepir-sama, pero, a lo que Sepir diría, yo tomaré toda la responsabilidad de esto, así que no se preocupen, así todos se sorprenderían, al igual que Tsuru, por lo que ellos mirarían a todos los piratas. Y después Udo, Aokiji, y los demás pondrían una mirada seria, pero asentirían su cabeza, mientras que Barba Blanca, Silveraxe, y Davidions harían lo mismo, así, todos ellos se comenzarían a ir, mientras que Bardo se estaría colocando de pie, con ayuda de los demás, a lo que Bardo vería a Udo, y después mientras ponía una gran sonrisa, él asentiría su cabeza, mientras que Udo le devolvería esa acción. Por su parte, Korag también pondría una sonrisa debajo de su casco. Pero luego él recordaría algo, por lo que se giraría, y en eso usaría su haki de observación, y después se marcharía de ahí, mientras que también, Bikou diría, maldición, el éter, ya lo tienen ellos, a lo que Arthur diría, estamos totalmente en desventaja, a lo que Bali miraría a Issei, y luego diría, Hyodo Issei, esto no se quedará así, la próxima vez, seré yo quien gane nuestro combate, mientras que Kuroka vería a Koneko, pero luego Opis vería a Bardo, donde pondría una sonrisa, así ella diría, mientras veía a Arthur, vámonos de aquí. Por lo que él asentiría su cabeza, y después ellos se irían de ahí, mientras también, la facción de los héroes se irían de ahí. Mientras tanto, Yasaka diría, entonces, esto se acabó, pero luego los ángeles caídos dirían, malditos, asesinaron a Venus-sama, ¿acaso creen que los dejaremos solo porque sí? Así los chicos, y la marina dirían, demonios, a lo que Kun diría, ¿acaso esto aún no ha terminado? Pero luego alguien diría, ya basta, así todos verían como del cielo llegaría Thor. Junto a un ejército de hechiceros, asgardianos, junto a los líderes de las tres facciones, a lo que todos se sorprenderían, pero luego Rosways diría, Thor-sama, mientras los demás también se sorprenderían, a lo que Thor vería a Bardo, donde se acercaría a él, y luego diría, tú eres Monkey D. Bardo, no es así, a lo que Bardo diría que sí, a lo que Thor le diría que muy pocos pueden levantar a Mjolnir, y se sorprendió de que él lo consiguiera, así él haría una reverencia, donde todos se sorprenderían, a lo que Thor después diría, diste
una dura batalla, todos ustedes dieron todo por recuperar el éter, a lo que Bardo después diría, es cierto, por lo que él diría, ¿qué pasó con el éter? A lo que Bonnie mientras salía detrás de Bardo, y lo abrazaba convertida en una niña diría, yo lo tengo mi amor, ante esto algunos se sorprenderían, pero luego Bardo diría, ¿qué? ¿Pero tú quién eres mocosa? A lo que Bonnie se sorprendería por eso, pero luego se enojaría, a lo que diría, ¿qué? ¿Es en serio que no me reconoces? A lo que Bonnie después volvería a su forma normal, y en eso Bardo mientras se le salían los ojos diría, ¿qué? Bonnie, ¿puedes convertirte en niña? A lo que ella haría un puchero, mientras jalaba la mejilla de Bardo, y luego diría, es increíble mi amorcito, que no me reconozcas, ante esto, a algunos se les caería una gota de sudor al estilo anime, pero luego Bonnie le daría el éter a Bardo, por lo que él lo tomaría, y después, él se los daría, donde Thor y los demás pondrían una sonrisa. Pero luego Thor diría, jamás podremos pagarte este esfuerzo que diste, te prometo que el Eterno volverá a caer en manos equivocadas, y las otras gemas del infinito, ya están a salvo en Asgard, por lo que Bardo pondría una sonrisa, mientras también todos sus amigos se reunirían con él, por su parte, Garling, y los demás caballeros estarían a la distancia, mientras Garling pondría una sonrisa, al igual que Wolf, quien estaría también a la distancia, mientras tanto, Albedo también estaría a lo lejos, mientras estaba escondida en unas rocas. Mientras Sonriente, quien se habría repuesto de los ataques de Xebek estaría detrás de ella, a lo que diría, Albedo, tenemos que irnos, no podemos regresar, a lo que Albedo diría, mientras veía a Bardo, eso lo sé, pero después alguien diría, con que tú eres Albedo, ante esto, ambos se sorprenderían, pero se girarían, donde Sonriente se pondría a la defensiva, y luego diría, ¿quién eres? Así él estaba a punto de atacarlo, pero luego Korak solo lo miraría, a lo que Sonriente se asustaría y se escondería detrás de Albedo, a lo que ella diría, espere, usted, es quien luchó con Bardo para derrotar a ese pirata, a lo que Korak diría, correcto jovencita, a lo que él se acercaría más, y en eso ella diría, ¿qué hace? Por lo que ella retrocedería un poco, pero luego Korak diría, te aseguro que no te haré daño, a lo que Albedo al ver como el lucho al lado de Bardo se calmaría un poco, y luego ella diría, pero entonces, ¿qué quiere de mí? A lo que Korak diría, Venus me dijo quién eres tú. ¿Y qué fue lo que hiciste? Ayudaste a mi padre cuando estaba en aprietos, y por eso, te doy las gracias, a lo que él haría una reverencia, así sorprendiendo a ambos, pero luego Albedo diría, padre, así ella reaccionaría, y en eso diría, que, el vicealmirante Garp, era su padre, pero después ella, al reflexionar eso diría, que, pero si entonces, Garp-sama era su padre, usted, es, a lo que Korak diría, el padre de Bardo, ante esto, ambos se sorprenderían, pero luego Sonriente diría, el padre de Bardo. A lo que Korak diría, veo que conocen a mi hijo, por lo que él se reiría, y en eso caminaría hacia un lado, y después mientras veía a su hijo a lo lejos diría, después de una guerra, muchas veces viene la paz, y es justo que todos aquellos que se esforzaron en ella, la reciban, por lo que él diría, tienes un lugar al cual ir, a lo que Albedo se sorprendería por eso, pero después diría, bueno yo, a lo que Korak después la miraría de reojo, y mientras ponía una sonrisa debajo de su casco diría, ¿te gustaría venir pequeña? Puedo darte, lo que siempre has querido, además, por todo lo que has pasado, sería justo que tú también experimentaras el amor, ¿no lo crees jovencita? Ante esto, Albedo, y Sonriente se sorprenderían, mientras tanto, con los demás, y Caros, luego diría, amor, por favor, no te vayas, ante esto, algunos se sorprenderían, pero otros se confundirían, a lo que rías, a que no, Ninfu, y las demás reaccionarían, y después también comenzarían a llorar. Mientras lo abrazaban, a lo que le dirían, por favor, no te vayas, quédate con nosotros, mientras también, Issei, Kiba, y los demás llorarían por eso, a lo que Bardo se sorprendería, pero pondría una mirada triste, mientras ponía una ligera sonrisa, a lo que él diría, chicos, pero luego Bonnie y Udo preguntarían, ¿que a qué se referían? Donde Bonnie diría, ¿de qué están hablando? A lo que Ninfu los miraría, y luego diría, Bardo a cambio de la ayuda de Roger, hizo el trato que una vez terminada la guerra, él se iría con él, para siempre. Ante esto, Bonnie, Udo, Kobe, y Kun se sorprenderían, al igual que los que no sabían eso, a lo que Kun comenzaría a llorar, mientras decía, que mi Bardo-chan hizo que, así ella también lo vería, mientras lloraba, y luego lo abrazaría, pero en eso Bonnie también lloraría, mientras iría corriendo hacia él, por lo que ella diría, no, mi amor, por favor, no, ser pirata, es ser libre, pero para alguien como tú, alguien con tus ideales, no es ese camino por el cual tienes que llevar tu vida.
tú no eres así, y no quiero que cambies tu forma de ser, por favor, no te conviertas en pirata. Así Bonnie comenzaría a llorar, al igual que Kun, mientras lo abrazaban. Por su parte, Kobe también lloraría, mientras que Udo se aguantaría las ganas de llorar, a lo que Akainu diría, en verdad, Bardo hizo algo así, para obtener toda la ayuda para esta guerra, a lo que Kizaru diría, es sorprendente, él planeaba sacrificar su libertad para esto, mientras Aokiji diría, Bardo, pero luego Tsuru y Sepir lo mirarían. Mientras también estaban sorprendidos, al igual que Fujitora, pero luego Bardo pondría una mirada triste, mientras tenía su sonrisa, a lo que él diría, una promesa, es una promesa chicas, pero luego Roger se comenzaría a reír, y en eso Bardo y los demás lo verían, a lo que Roger diría, veo que si estabas dispuesto a cumplir tu promesa, a lo que Bardo mientras ponía una mirada seria diría, ¿de qué te ríes? A lo que Roger después diría, mientras se comenzaba a ir, pensándolo bien Bardo. Y con lo que vi de tu poder, creo que sería aburrido tenerte en mi tripulación, así él se sorprendería, al igual que todos los demás, a lo que Roger diría, me divertiría más contigo peleando entre nosotros, a lo que Bardo diría, eso quiere decir, a lo que Roger diría, no te confundas, la próxima vez que nos veamos, seré mucho más fuerte que tú, y dominaré los mares, a lo que Bardo también pondría una sonrisa, y luego diría, solo por esta ocasión, te dejaré ir, como parte de nuestro trato. Por lo que Roger pondría una sonrisa, y luego junto a su tripulación se iría, pero antes de irse, Roger le diría, por cierto Bardo, así él lo vería, y luego Roger diría, gracias por el regalo, a lo que Bardo diría, ¿cuál regalo? Pero en eso Roger se pondría el sombrero de paja de Bardo, a lo que él diría, maldición, Roger, pero después ellos se irían, a lo que Kun diría, por fin la guerra terminó, donde Tsuru la tomaría de su hombro, a lo que ella diría, abuela, donde todos celebrarían su triunfo. Al igual que los ángeles caídos se irían de ahí. Mientras que Bardo vería a Garling, Metraton, Sailor y a Wolf, y luego diría, ustedes, así él se acercaría, y luego Bardo pondría una sonrisa, mientras decía, muchas gracias por ayudar, a lo que ellos pondrían una sonrisa, mientras que Sailor diría, no fue nada Bardo, sabes que siempre te apoyaré, solo tienes que pedirlo, mientras que Metraton diría lo mismo, por su parte Wolf diría, solo cumplí con la deuda que tenía contigo, pero no volveremos a vernos por un tiempo. Así él pondría una sonrisa, mientras que Garling diría, yo también, solo cumplí con mi palabra, y a la promesa que hice, por lo que Bardo pondría una sonrisa, y después diría, aún así, muchas gracias, por lo que Bardo haría una reverencia, pero luego Ninfu y Asia los curarían, mientras Ninfu después los teletransportaría a sus hogares, por su parte, Sepir después gritaría, la guerra ha terminado, por lo que todos los soldados comenzarían a llorar, mientras unos se apoyaban. Por su parte, un soldado llegaría a donde estaba Tsuru, y en eso diría, vicealmirante, no encontramos a los esclavos, es como si se hubieran desvanecido en el aire, a lo que ella se sorprendería, por lo que diría, ya buscaron en toda la isla, por lo que el soldado diría que sí, pero ella estaría sorprendida, y algo confundida con eso, pero luego Bardo caminaría hacia un lado, donde todos lo verían, y luego él comenzaría a llorar, mientras se agachaba, y veía el cuerpo de Garp, donde todos se sorprenderían, pero también irían, a lo que Korak se agacharía, y mientras se quitaba su casco, todos se sorprenderían de ver a un hombre parecido a Bardo, a lo que Korak abrazaría a Bardo, y luego él le correspondería su abrazo, mientras también Sepir y Tsuru, junto a los demás marinos, Kun, Kobe, Udo, Aokiji, Fujitora, Akainu y Kizaru, al igual que los líderes todos, acompañarían a Bardo, donde sus chicas y los amigos de Bardo lo consolarían. Mientras, Kun, Kobe y Udo también llorarían por la muerte de Garp, al igual que Sepir, Tsuru, Fujitora, Aokiji, Kizaru y Akainu, donde los líderes le dirían a Korak que podrían revivirlo, pero debería ser un demonio o algún otro ser sobrenatural, pero Korak se negaría, y diría que su padre jamás pensaría en escapar de la muerte así, por lo que Korak solo lo giraría, y lo colocaría boca arriba, mientras también unas lágrimas caían de su rostro, al mismo tiempo que Albedo miraría esto a la distancia. Mientras tanto, en la Tierra Santa, los 5 ancianos estarían reunidos, mientras veían todo lo que pasó en esta guerra, gracias a algunos de sus agentes, donde Júpiter diría, maldición, perdimos algo tan valioso como el éter, todo gracias a ese maldito pirata, y a esos ángeles caídos, a lo que Mercury diría, con que también estaba ahí ese niño, el nieto de Lancelot, creí que la marina había dicho que se encargarían de él, maldición, y fue ese mocoso quien le entregó el éter a esos del mundo sobrenatural.
Maldición, la verdad, al ver ese poder que uso contra ese pirata, donde mostrarían la forma de Bardo con las 8 puertas abiertas, Júpiter diría, creí por un momento que podría tratarse de él, a lo que Nasciuro diría, el guerrero de la liberación, Nika, esa fruta ha estado perdida durante un tiempo, por un segundo creí que él la tenía, pero luego Mercury diría, pero se trató de las 8 puertas, es increíble, ese niño ya es capaz de usarlas de esa manera, a lo que Júpiter diría, quizás tuvo que ver él en eso, así. Se vería la imagen de Korag, a lo que Mercury diría, deberíamos ejecutarlo en secreto, podríamos secuestrarlo con uno de nuestros agentes, pero Saturn diría, no, así los demás lo verían, a lo que él diría, con el poder que tiene, no creo que ninguno de nuestros hombres sea capaz de hacerle algo, además, están Korag, Garling, y esos otros 2 caballeros sagrados, y por si fuera poco, Lancelot, no creo que ellos lo permitan, a lo que Mercury diría, entonces, ¿qué sugieres? A lo que Saturn diría, desde que pasó ese incidente con él, se ha vuelto más fuerte, por lo visto él quiere ser un marino, no es así, lo intentó una vez, y no pudo, pero ahora por lo que han dicho, ha cambiado mucho, así él miraría todos los informes de Bardo, junto con algunas de sus fotos, a lo que él diría, fue capaz de derrotar a un Shichibukai, derrotó a un pirata malvado que tomó un gran partido en el Nuevo Mundo, y derrotó a un Oni que creímos haber exterminado hace mucho tiempo. Que poseía una fruta peligrosa, modelo dragón medieval, por lo visto, exterminó algunos de los cabos sueltos que nosotros pensábamos exterminar, a lo que él se colocaría de pie, y luego los demás lo verían, a lo que él diría, ese poder sería un desperdicio dejarlo ir, además podría darnos una suficiente fuerza militar, para mantener el orden en el mundo, por si algún día, Nika regresa, además, tiene en su sangre, la sangre de Lancelot, sería un desperdicio perder ese linaje. Gracias a nuestros informantes, es que sabemos esto, ya que ese maldito Lancelot no nos quiso decir nada con respecto a su nieto, por lo que cabe una posibilidad, de que Lancelot sepa algo que nosotros no, así que debemos tomar precauciones. Por lo que los otros 4 se sorprenderían, pero sabrían qué es lo que quería decir Saturn, después de un tiempo, se llevaría a cabo el funeral de Garp, así como también el de todos los marinos que dieron sus vidas en esta guerra, donde estaría presente Kong, Sengoku, Sepir, Tsuru, Bardo, Aokiji, Akainu, Kizaru, Fujitora, Kun, Kobe, Udo, y todo el mundo sobrenatural, Ariel, Yasaka, el clan Fénix, el clan Bael, el clan Sitri, incluso habrían ido Sarutobi y Tori, quienes habrían ido para ver a Bardo. Y para despedirse de Garp, donde Sarutobi recordaría algunos momentos con él, cuando eran más jóvenes, donde comenzaría a llover, a lo que Akainu diría, está lloviendo, donde Sepir diría, hasta los cielos lloran, mientras Bardo vería la foto de su abuelo, y no evitaría llorar, a lo que Kun y Sengoku lo consolarían, mientras que Korag estaría en lo alto de una montaña mientras veía el funeral, donde diría, creí que los nobles mundiales no se mezclaban con gente sucia. A lo que un hombre con barba, y un traje de realeza estaría llegando, mientras decía, sabes que yo no soy así, además, yo decido a dónde voy, sin decirle a nadie más, sobre todo, para despedir a un viejo amigo, a lo que Lancelot pondría su mano en el hombro de Korag, y luego Lancelot diría, ¿cómo se lo tomó Bardo? A lo que Korag diría, él es fuerte, podrá seguir adelante, a lo que Lancelot diría, si Garp tenía conocimiento del mundo sobrenatural, ¿por qué no buscaron algún otro método para revivirlo? A lo que Korag diría, si existía, no solo mediante piezas, pero también mi padre lo hizo, por otro motivo, a lo que Lancelot lo vería, y luego Korag diría, para que Bardo comprenda que no importa que tan fuerte seas, la muerte, es algo que nos acecha a todos, sin importar quién sea, a lo que él vería a Lancelot, y luego diría, es extraño que tú también seas su abuelo, y que jamás te haya conocido, a lo que Lancelot diría, quizás no, pero jamás he perdido su paradero, así como también lo que él ha hecho. Donde Lancelot pondría una sonrisa, tiempo después Bardo regresaría con todo su grupo a la escuela, donde al entrar, todos los estudiantes y maestros verían a Bardo, Kun, Kobe y Udo, por lo que se acercarían a ellos, y comenzarían a aplaudir, a lo que Bardo y los demás se confundirían, pero los maestros les dirían que es un honor que regresaran a la escuela, después de salvar al mundo, pero también unos dirían, y también, sentimos mucho lo que pasó con Garp-sama, joven Bardo. Es por eso, que queremos darle esto, así ellos los llevarían al patio de la escuela, y ahí, habría una estatua de Garp, donde Bardo y los demás se sorprenderían, pero Bardo pondría una sonrisa, mientras unas lágrimas caían por su rostro, pero luego Udo diría, oigan, ¿pero de qué están hablando? ¿Cómo saben lo que pasó con Garp-sama? Así los profesores dirían, por esto, así les mostrarían un periódico, el cual diría, después de una década dominando los mares.
El capitán, Rox Dixebet, y su tripulación, los piratas Rox, quienes atacaron la isla de Good Valley, donde querían derrocar a un rey y quitarle su título, fueron detenidos justo a tiempo, por la marina, encabezada por el nieto del héroe, Monkey D. Garp, y los piratas de Gold Roger, quienes se unieron para salvar este reino, donde también se encontraban los dragones celestiales, la batalla la cual, dio como resultado la victoria de la marina, y la separación de los piratas Rox. Abrió camino para que 4 de estos piratas fueran nombrados Yonkos, Edward Newgate, Charlotte Linlin, Kaido, y Shiki, el León Dorado, pero con las fuerzas que tiene actualmente la marina, no les preocupa esto, a lo que el artículo terminaría con la frase, nace la nueva generación de marinos, así aparecerían las fotos de Bardo, Kun, Kobe, Udo, Fujitora, Akainu, Kizaru, y Aokiji, a lo que Bardo, y los demás se sorprenderían, a lo que Bardo diría, ¿qué? Mientras que Issei diría, ¡qué mierda! Las cosas ni siquiera pasaron así, a lo que Udo diría, esto lo manipuló el Gorosei, a lo que Xenobia diría, mendigos ancianos cabrones, hacen lo que más les convenga. Más tarde, Bardo habría sido llamado a Marineford, donde junto con su grupo, se presentarían en frente del almirante de flota, y el comandante en jefe, al igual que Sepir, y Tsuru, donde Sengoku diría, por el nombre del gobierno mundial, Monkey D. Bardo, te nombro miembro oficial de la marina. Así Bardo se sorprendería, mientras que también su grupo, pero después todos aplaudirían, mientras Rias diría, felicidades amor, a lo que Kun diría, mi Bardo-chan, ya es todo un marino, así todos se pondrían felices por Bardo, quien no se podría creer que esto había pasado, pero Sengoku le entregaría su traje de la marina, así como su propio navío, y su escuadrón, donde los soldados dirían, Capitán Bardo, será un honor estar a su lado, a lo que Bardo después pondría una gran sonrisa, mientras decía, me convertiré en el mejor marino de todos los tiempos, donde Kun, Kobe, Udo, Aokiji, Fujitora, Tsuru, Sepir, Sengoku y los demás pondrían una sonrisa, mientras Akainu diría, presumido. Más tarde todos estarían en la casa de Bardo teniendo una fiesta por esto, donde también habrían invitado a todos los líderes, así como Ariel, el consejo estudiantil, el clan de Sailor, el clan Fénix, el clan Citri, Yokai, la familia de Metraton, y muchas personas, pero después Korag le diría a Bardo que sí podrían hablar. Por lo que él aceptaría, así él saldría con Korag, a lo que Bardo diría, ¿qué pasa? A lo que Albedo diría, Eto, hola, así Bardo se giraría, y en eso vería a Albedo, junto a Sonriente, donde Bardo diría, ¿quién es? A lo que Korag después pondría una sonrisa, y en eso le diría que era la hermana menor de Smough, pero que también, fue quien ayudó a su abuelo en el momento donde estaba en aprietos, y que ella ayudó a salvar a Sepir, y Tsuru. Ante esto, Bardo se sorprendería, y luego diría, ¿qué? En verdad. Así ella estaría nerviosa, pero luego Bardo se acercaría más a ella, y en eso diría, ¿de verdad, ayudaste a mi abuelo? A lo que ella se pondría muy roja, mientras también estaba algo nerviosa, pero Bardo después diría, mientras ponía una gran sonrisa, muchas gracias por eso, así él haría una reverencia, dejando sorprendida a Albedo, y a Sonriente, donde Albedo diría, no fue nada, a lo que Korag diría, bueno, Bardo, así él tocaría su hombro, donde Bardo lo miraría, y luego Korag diría, durante la guerra, ella apoyó nuestra causa, por lo que el resto de ángeles caídos, y de demonios que estaban con Vengus, la ven como una enemiga. Ante esto ella se pondría triste, mientras que Bardo se sorprendería, a lo que Korag diría, ¿tendrías espacio para una chica más hijo? Ante esto, los tres se sorprenderían, a lo que Albedo diría, ¿qué? Korag-sama, espere, a lo que Bardo diría, ¿ah? ¿Con qué se trata de eso? Así él se reiría, y mientras ponía una sonrisa vería a Albedo. A lo que él diría, yo no tengo problema con que se quede, sobre todo, si es alguien que dio mucho por apoyar a mi familia, siempre será bienvenido, así él pondría una sonrisa, mientras que Albedo, y Sonriente se sorprenderían, por su parte, Korag pondría una sonrisa, pero luego Albedo sentiría como su corazón latía con fuerza, por lo que ella diría, Bardo-sama, así ella se abalanzaría sobre él, mientras ambos caían al suelo, por su parte, Sonriente diría, Albedo, ¿qué haces? Pero luego Albedo, mientras estaba recostada arriba de Bardo diría, Bardo-sama, siempre soñé con este momento, así ella lo tomaría del rostro, mientras le daba un beso, a lo que Bardo pensaría, ¿qué? Espera, pero después ambos se separarían por falta de aire, a lo que Bardo estaba a punto de decir algo, pero luego él diría, oye, así Bardo la olería, y en eso diría, hueles muy rico, así Bardo se acercaría a su cuello, y la olería más de cerca, mientras también la lamía.
donde Albedo ante esto se sonrojaría, y soltaría un leve gemido, mientras decía, Bardo-sama, mientras sonriente decía, oye, pervertido, ¿qué haces? Pero luego Korak se reiría al ver así a su hijo. Tiempo después Bardo regresaría a la fiesta con su padre, Albedo, y sonriente, donde Koby y Udo dirían, Bardo, ¿a dónde fuiste? Pero después ellos verían que Korak y Bardo no venían solos, por lo que Issei, Odin, y Sagi, al ver a Albedo derramarían sangre. Pero luego Asia, Kunou, Gasper, Koneko, y Kateria reconocerían a la chica, a lo que Rías diría, Bardo, ¿quién es ella? Pero luego Bardo les explicaría la situación, donde todos se sorprenderían, a lo que los chicos dirían, que mientras los líderes, y todos los que estuvieron en la batalla de Smough, se sorprenderían, donde pondrían una mirada seria, pero luego se calmarían, y reflexionarían las cosas, ya que Bardo les diría que ella no tuvo nada que ver con lo que hizo Smough. Y que además ella los ayudó en la guerra, es por eso, que ella se quedara en la casa, así sorprendiendo a todos, donde algunos no estarían convencidos de eso, pero luego Asia, Kunou, Gasper, Koneko, y Kateria, dirían que era cierto, y que gracias a ella, es que lograron salvar a los vicealmirantes, y al almirante Sepir, así Koby y Kun se sorprenderían, pero ellos después se acercarían, y le darían las gracias, a lo que Albedo diría, no fue nada, pero luego Kun se pondría enfrente de ella. Y luego diría, pero no te confundas, así Albedo la miraría, y luego Kun diría, no dejaré que te quedes a mi Bardo-chan para ti sola, donde Bonnie, y Karos, y las demás dirían lo mismo, a lo que Albedo después se enojaría, pero después vería a Bardo, y en eso diría, Bardo-sama, así ella se abalanzaría sobre Bardo, pero Bardo esta vez pondría las manos, mientras decía, Albedo, espera, pero después él, por accidente, tocaría los pechos de Albedo, la cual gemiría. Mientras que Issei, Sagi y Odin ante esto dirían, ¿qué? Donde Bardo diría, ¿qué? Perdóname Albedo, pero luego Albedo mientras estaba algo excitada diría, Bardo-sama, me tomara para usted aquí y ahora, así ella lo abrazaría, y con mucha fuerza, donde Issei y Sagi dirían, Bardo oro, maldito oro, pero luego Odin diría, maldito mocoso, mientras las chicas dirían, ¿qué? Bardo oro, pero luego sonriente diría, ay no, Albedo, qué pervertida eres, así él comería de la comida que tenían en las mesas. Mientras Koneko y Kunou lo acariciaban, ante esto todos pondrían una sonrisa, mientras también se reirían, pero después alguien diría, entonces, también yo podría estar contigo, a lo que todos al oír eso, se girarían, donde todos se sorprenderían, pero se pondrían en guardia, mientras Azazel diría, Otis, a lo que Circex diría, ¿qué haces aquí? Donde ella después mientras alzaba las manos diría, tranquilos, no vine con intención de hacer cosas malas, sino todo lo contrario. Ante esto, todos se sorprenderían, pero luego Miguel diría, ¿de qué hablas? Así Opis se acercaría más a Bardo, y en eso ella flotaría hasta quedar frente a él, y luego ella, mientras ponía una sonrisa diría, deje la brigada del caos, ante esto todos se sorprenderían, donde dirían, ¿qué? A lo que Drake diría, ¿por qué harías algo así? A lo que Opis señalaría a Bardo, y luego diría, por él, a lo que todos, incluso Bardo se sorprenderían, pero también se confundirían, donde Opis diría, ya entendí, que por más que nos esforcemos, jamás podremos vencerte, y que tú estás firme con tus objetivos, cuidarás a Gran Rojo, y no dejarás que nadie le haga nada, no es así, a lo que Bardo después pondría una sonrisa, y en eso diría, cada palabra es cierta, ante esto, y para la sorpresa de todos, Opis estaría sonrojada, pero aún mantendría su típica expresión, por lo que ella diría, entonces, iré por mi otro objetivo, que tú seas mi pareja, así ella le tocaría su rostro, y luego diría, algo que atrae mucho a una dragona, es que su pareja sea alguien muy fuerte, y dominante, y tú tienes esas cualidades, donde Opis se sonrojaría, y luego diría, bueno, y además eres muy mi tipo de hombre, desde que te vi por primera vez, me he sentido atraída por ti, cuando te vi en aquella batalla del cielo, quise conocerte más de cerca, donde Bardo después se sorprendería, mientras decía, al mismo tiempo que ponía una sonrisa, entonces ahora comprendo por qué fuiste ese día. Cuando estábamos entrenando en el mar, a lo que Opis asentiría su cabeza. Donde todos al oír eso, se sorprenderían, donde dirían, ¿qué? A lo que Opis diría, entonces, ¿me dejarías estar contigo, mi querido Bardo? A lo que Bardo también se sorprendería, pero en eso mientras ponía una sonrisa diría, claro, así todos, incluido Drake diría, ¿qué? ¿Es en serio? Bardo conquistó el corazón de alguien tan fría como Opis, ante esto, Opis pondría una sonrisa, y después mientras tomaba a Bardo de su rostro, ella le daría un beso, mientras ella flotaba en el aire, a lo que todas las chicas dirían,
Bardo oro, mientras que Albedo diría, maldita enana, yo acabo de llegar también, así que yo también debería tener un regalo de bienvenida, así ella también tomaría a Bardo, y le daría un beso, dejando sorprendidos a todos, pero muy celosas a las chicas, así como también a Issei, donde Issei diría, como que Bardo estará rodeado de un montón de mamasotas, mientras Odin diría, yo también hubiera querido ser así en mi juventud, cuando vuelva a nacer, tendré mi propio harem, así todos se reirían. Mientras Korak ponía una sonrisa al ver a su hijo así, tiempo después, las chicas le habrían pedido a Bardo tener otra cita, pero esta vez, Kun, Oni, Ravel, Yasaka, Albedo, y Opis también le pedirían a Bardo tener una, por lo que Bardo con una gran sonrisa, aceptaría, y también las chicas que faltaban le pedirían a Bardo ser sus novias, por lo que él aceptaría, así todos convivirían más con Albedo, sonriente, y Opis, donde los tratarían más, sobre todo a Albedo, y a Opis. Por lo que se darían cuenta de que no eran malas chicas, pero sí que Albedo era una ninfómana con Bardo, y Opis era una loli muy seria, que intimidaba con su actitud pasiva, pero que sí era alguien muy romántica con Bardo, y sobre todo mostraba más emociones con él, que con los demás, pero cuando ellas tendrían sus momentos privados con Bardo, Bardo tendría que usar una silla de ruedas al día siguiente, debido que Albedo y Opis eran muy salvajes, sobre todo Albedo. Mientras Issei en cada oportunidad que tenía, comenzaría a fantasear con ella, ya que también se percataría de que Albedo olía muy rico, después de un tiempo donde también convivieron con Albedo y Opis, Bardo les tendría una sorpresa a las chicas, por lo que las llamaría, así Ikaros, Rías, Akeno, Ninfu, Koneko, Xenovia, Kateria, Kun, Rosways, Ravel, Oni, Yasaka, Albedo y Opis, bajarían, a lo que Koneko diría, Bardo senpai, ¿qué pasa? Pero luego Bardo mientras quitaba de una madera una manta, todos, incluyéndolas se sorprenderían, ya que habrían 14 anillos de compromiso, a lo que Bardo diría, mientras tenía una sonrisa, ¿quieren ser mis esposas? A lo que todas las chicas llorarían por eso, pero aceptarían, mientras que Udo también le propondría matrimonio a Sona, y Tsubaki, mientras Kobi a Irina, así los tres, junto a sus chicas harían sus vidas, al igual que Issei con Asia, y Kiba con una chica del consejo estudiantil. Donde las chicas le dirían a Bardo, también tenemos una sorpresa para ti, a lo que Bardo diría, ¿en serio? ¿Qué es? A lo que todas mientras ponía una gran sonrisa, y dirían al mismo tiempo, vas a convertirte en padre, por lo que él se sorprendería, pero pondría una sonrisa, mientras Korak también se sorprendería de esto, pero también pondría una sonrisa, y se pondría feliz por su hijo, mientras Irina también le diría eso a Kobi, al igual que Sona y Tsubaki a Udo, 50 años después. En una gran plaza se estaría llevando a cabo una ejecución pública, a lo que un bardo mucho más adulto, mucho más alto, con una musculatura bien tonificada se acercaría a un Roger mucho más adulto que estaría esposado, a lo que Bardo diría, te advertí que esto pasaría, a lo que Roger diría, exactamente vicealmirante, y ahora lo reuniré todo en uno, donde Bardo después diría, por el poder del gobierno mundial, declaro que la vida de Gold Roger, quien cometió crímenes contra el gobierno mundial, sea sentenciado a muerte, a lo que alguien de los espectadores diría, espera, rey de los piratas, ¿dónde escondiste tu tesoro? A lo que Roger se reiría, y luego diría, ¿quieren mi tesoro? Pues se los daré, riqueza, fama, poder, todo lo que posee este mundo será de ustedes, vayan al mar, encuéntrenlo, deje todo lo que poseo, en One Piece, pero luego Roger sería ejecutado, mientras todos los demás piratas y personas gritarían de la emoción, por lo que todos saldrían al mar. Pero Bardo después se sorprendería de esto, pero luego él vería el cielo, y suspiraría. Más tarde, Bardo estaría llegando a un hospital, donde vería una puerta, pero en eso recordaría algo, flashback, Roger estaría en una celda, mientras se reía, y luego diría, fue divertido recordar viejos tiempos, ¿no lo crees Bardo? A lo que Bardo diría, solo me hiciste bajar por eso Roger, a lo que Roger diría, sabes que nos hemos intentado matar en diferentes ocasiones, Bardo. Confío mucho en ti como en mis compañeros, mi hijo, un niño que ni siquiera ha nacido, no debe pagar por los pecados de su padre, a lo que Bardo diría, porque le dices eso a un oficial de la marina Roger, esa mujer será sentenciada a muerte, a lo que Roger diría, no, porque tú serás quien cuide a mi hijo, a lo que Bardo se sorprendería, y luego diría, déjate de estupideces Roger, a lo que él diría, mientras ponía una mirada desafiante, no, sé que lo harás, así él pondría una sonrisa, y luego diría,
Bardo, cuida a mi hijo, fin del flashback. Así Bardo suspiraría, y en eso entraría a la habitación, y ahí se encontraría una mujer en una cama, la cual estaba embarazada, a lo que ella reconocería a Bardo, y luego asentiría su cabeza, por lo que Bardo esperaría a que naciera el niño, donde la mujer moriría, a lo que las enfermeras dirían, vicealmirante, la última voluntad de la madre, era que el niño se llamara Goldie Ace, pero, ¿usted qué hará? A lo que Bardo tomaría al niño. Y en eso lo vería, donde el bebé pondría una sonrisa, a lo que Bardo también pondría una, pero luego vería a Rolgo, y en eso volvería a ver al bebé, a lo que Bardo diría, se llamara, Portogas Ace. Ante esto las enfermeras se sorprenderían, pero pondrían una sonrisa, ya que verían que él salvaría la vida del niño, a lo que Bardo comenzaría a salir del hospital, y luego una de ellas lo detendría, y en eso diría, espere, ¿a dónde lo llevara? A lo que Bardo solo miraría de reojo, y mientras ponía una sonrisa diría, no se preocupen, tengo unos conocidos que me ayudarán con esto, así ellas se sorprenderían, pero Bardo después seguiría caminando, y en eso saldría del hospital.